pueblo. ¿Qué cuenta les voy a pedir por la herencia que les he dado? ¿Qué están haciendo los padres por sus hijos? Me decía que viene un tiempo muy duro para todos aquellos niños. Dentro de mí estaba luchando muy fuerte. Y decía, Señor, ¿qué es lo que voy a hablar a tu pueblo? Y el Señor me decía, habla a mi pueblo que yo te he revelado. Hace semanas yo tenía una lucha muy fuerte, hermanos. Que cuando Dios te revela y te habla y te dice la condición del pueblo de estos tiempos. Para mí, hermanos, ha sido muy duro. Yo le decía a los que viven conmigo, le decía, mañana voy a soltar lo que el Señor me ha revelado, y no había cuándo. Porque la revelación es duro, mis amados hermanos. ¿Verdad, iglesia, que en estos últimos tiempos es triste decir, la iglesia no le está buscando como debe de ser? La iglesia, mis amados hermanos de hoy, le está buscando con conformismo a Él, mis amados hermanos. Y qué triste para aquellos que se están conformando. Qué triste para aquellos, mis amados hermanos, que un día conociendo a Dios se apartaron, que un día conociendo a Él se alejaron. Que cuando Dios me hablaba un mensaje muy fuerte, hermanos, que hasta a mí me sacudió, mis amados hermanos. Que hasta a mí, hermanos, me estremeció todo mi cuerpo. Y el Señor me decía, habla, diles. Muchas veces como instrumento de Dios, hermanos, para algunos en su corazón dicen, sale de su mente o de su corazón. No, hermanos. Para mí, hermanos, soltar lo que el Señor habla es duro. Pero quiero decirte, iglesia, que el Señor viene. Y a su nombre, y a su nombre. Yo quiero en esta hora, mis amados hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 12. Voy a empezar con esta palabra, mis amados hermanos. Y estén atentos a lo que la revelación, verdad que hace días lo iba a dar, pero no permití, hermanos, verdad que es duro. Era muy duro, hermanos. Vamos a abrir el Evangelio, San Mateo, capítulo 24, verso 12. ¿Encontraron, mis amados hermanos? Amén. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Esta palabra bendita se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que venciere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Una vez más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pueden tomar asiento, iglesia. Pueden tomar asiento. Y abre tu corazón
en esta noche. Y si algo ha de decirte al Señor, dile: Señor, ayúdame y no me suelte de tus manos. Hay muchos en esta hora que están en los parques. Un día también estaban sirviendo a Dios, estaban congregándose, pero se apartaron y se alejaron. Escucha este mensaje de parte de Dios también a todos aquellos. Hasta donde llegue estos parlantes, hasta donde llegue este sonido, escucha. Yo no sé en estos tiempos, iglesia, cómo es tu búsqueda con el Señor. ¿Cuántos de ustedes en estos tiempos se están preparando ya listos? ¿Están? No sé, hermanos, cómo es tu búsqueda como antes. O tal vez dejaste de orar y ya no le buscas como al principio. Tal vez ya no le adoras como al principio. Ya no le alabas como al principio. Ya no vas a su casa como al principio. Algo dentro de ti está muriendo. Algo dentro de tu corazón está dejando de palpitar para el Señor. ¿Qué es lo que pasó contigo, hermano y hermana? ¿Qué es lo que ha sucedido dentro de ti, iglesia? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón? Hace semanas, en una madrugada, mis amados hermanos, yo estaba pasando por un momento muy difícil en la salud. Verdaderamente que cuando tú no dices lo que Dios te ha revelado, déjame decirte que eso no te deja tranquilo. Tú no puedes dormir bien, no puedes comer bien. Y yo le decía: Señor, revela a otros. ¿Cuántas veces, Padre, has hablado a tu iglesia y tu iglesia no te escucha? ¿Cuántas veces has revelado a tu pueblo, pero tu pueblo no te escucha, Señor? Y el Señor me hablaba fuerte y bien claro y me decía: habla y diles que les pediré cuenta por la herencia que les he dado. ¿Cuál es tu herencia? Tus hijos. Era fuerte, hermanos. Tal vez yo no tengo hijos, pero tengo jóvenes en casa viviendo, y el Señor también hablaba por eso. Y mi cuerpo se estremecía, decía: Señor, misericordia, le decía. Dile a mi pueblo que cuenta les voy a pedir por la herencia que les he dado. ¿Qué están haciendo los padres por sus hijos? ¿Qué están haciendo las madres por sus hijos? A sus hijos le están descuidando, me decía el Señor. Diles que no descuiden a sus hijos, que aprendan a orar e interceder por la herencia que les he dado, porque viene un tiempo muy duro, me decía el Señor. Iglesia, escucha. Me decía que viene un tiempo muy duro para todos aquellos niños. Viene un tiempo, hermano, de enfermedad, iglesia. Pero di a los padres que oren por sus hijos. Di a las madres que no se descuiden de sus hijos. Diles también que no se enfoquen en los problemas que tienen. Diles que cuiden a sus hijos. Diles que aprenden a velar por sus hijos. Porque el enemigo va a destruir esta generación, iglesia. Pero tú, como
como padre, como madre, ¿qué estás haciendo por tus hijos? Y yo le decía: Señor, ¿cuántas veces has hablado a tu iglesia? Le has anticipado a tu pueblo. Diles que tienen que orar, porque el enemigo quiere destruir. El enemigo quiere distorsionar sus pensamientos. El enemigo quiere matar a esos pequeños. Yo no te estoy hablando, hermano, una muerte física, no. Yo te estoy hablando una muerte espiritual. El enemigo quiere distorsionar los pensamientos de los niños, me decía el Señor. Pero dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, que está haciendo por la herencia que les he dado, me decía el Señor. En ese instante mi corazón, hermanos, palpitaba tanto. Y como yo tengo jóvenes en casa viviendo, miraba a cada uno de ellos. Decía: Señor, yo también te voy a dar cuenta por estos jóvenes que están aquí. Hay muchos padres que se han descuidado de sus hijos, me decía el Señor. Muchas madres que quieren abandonar a sus hijos. El Señor me decía: yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño del oro y la plata. Que yo puedo derramar mi bendición sobre todos aquellos que me buscan, me decía el Señor, iglesia. En eso sí, mi hermano, ese rato, hermano, si tú supieras cómo estaba temblando. Y el Señor me hablaba esta palabra y me decía: la maldad en todo el mundo se está aumentando. Dile a mi iglesia que no se enfríe, me decía el Señor. Dile a aquellos pastores que aviven el fuego, porque yo les voy a pedir cuenta a cada ministro, a cada evangelista, a cada pastor, a cada profeta, a cada maestro, a cada apóstol. Yo les voy a pedir cuenta, me dijo el Señor. Dígales que no dejen de orar. Dígales que aviven el fuego. Dígales que nadie, me decía el Señor, tiene por qué apagar. Dile a ellos son los encargados que tienen que encender los altares, me decía el Señor, iglesia. Porque yo voy a pedir cuenta a cada pastor. Si aquel mi hijo, aquel mis siervos están fríos, me decía, es porque así mi iglesia está fría, me decía. Ellos son cabeza, no son cola. Ellos tienen que mantenerse en comunión conmigo para que la iglesia esté lleno. Así me decía el Señor, iglesia. Y cuando el Señor me hablaba de esa manera, mi corazón se entretecía y decía: Señor, ¿cómo ha de andar en estos tiempos tu pueblo, Padre? El Señor me decía: es que mi pueblo me está dejando de amar. Mi iglesia ya no me ama. La iglesia, hija, me decía, está más pegado al mundo. No quieren dejar las cosas del mundo. No quieren dejar los placeres. No quieren dejar la vanagloria. No quieren dejar, me decía el Señor. Pero mi pueblo me está dejando de amar. Los jóvenes, así me hablaba el Señor, los jóvenes ya no me buscan como debe de ser, sino
las señoritas ya no me aman, me decía el Señor, sino que más bien aman más su pecado. Dicen amarme, pero lejos está su corazón. Dile a mi iglesia que se vuelva a mí. Me hablaba de esa manera, iglesia. Que en estos tiempos, hermanos, es un tiempo muy duro que la iglesia va a tener que vivir. El Señor me decía, viene un tiempo muy difícil, pero aquellos que no estaban bien, yo me los voy a llevar, me decía el Señor. Yo no sé, hermano, cómo tú le estás buscando a Él, pero el Señor me decía, yo me lo voy a recoger a todos aquellos para que no se pierdan, me decía. Viene un tiempo, hermanos, escuchen esto, no sale palabra mía. Para mí darles esta revelación ha sido muy duro, iglesia. Me decía el Señor, dile a mi iglesia que se vuelva a sus inicios. Diles que ya no vivan una doble vida. Diles que ya no me engañen, me decía así, hermanos. Diles que sean fieles solamente a mí. Si tú has dejado de amar a Dios, preocúpate. Tú has dejado de buscarle a Él, preocúpate. Y es lo que, hermanos míos, en estos tiempos nosotros como cristianos debemos estar unidos. Pero el Señor me decía que en estos tiempos mi iglesia vive de contienda en contienda, me decía. Viven de riñas y riñas, me decía. Diles que yo no vengo por un pueblo dividido, yo vengo por un pueblo unido, me decía el Señor. Me decía, dile a mi pueblo que se tiene que unir en un solo pensamiento, un solo sentir. Basta ya, me decía el Señor. Basta ya de mirarse unos a otros. El Señor me decía, todos ustedes son mis hijos. Yo no hago acepción de personas, me decía. Si el que está caído, me decía, tienen que levantarlo. Al que está desanimado, tienen que animarlo, me decía el Señor. Pero mi iglesia de estos tiempos solamente se preocupa por juzgar y criticar, me decía. ¿Quiénes son ustedes para que critiquen al que ha caído? ¿Quiénes son ustedes?, me decía el Señor. Soy yo el que un día voy a juzgar. Mientras que ustedes estén en la tierra, preocúpense, me decía, de estar preparados y de gozarse un día en mi presencia. Diles a mi iglesia que se vuelvan a mí, porque no se aman, me decía el Señor. Solo de apariencia nada más dicen amarse, pero dentro de su corazón llevan una falsedad. Dentro de su corazón llevan una mentira. Dicen amarse unos a otros. El Señor me decía, basta ya de tantas mentiras. Basta ya de engañarse ustedes mismos. Y donde el Señor me decía, dile a mi iglesia que tienen que amarse unos a otros. Tienen que amarse unos a otros. Es donde, hermanos, pude entender que la iglesia de Cristo es grande,
Pero en estos tiempos, hermanos, cada quien con sus denominaciones, cada quien con su iglesia. ¿Dónde está la unidad del Señor, iglesia? ¿Dónde está la unidad? En estos tiempos, cada quien, hermano, lucha solamente por su iglesia. Déjame decirte, iglesia, que Cristo ha de venir por un pueblo preparado. Él no va a venir por esa denominación, no, hermanos. Él viene por su iglesia. En estos tiempos, hermanos, finales, viene un tiempo muy duro, iglesia, pero no sé qué cosa estás haciendo. Das cabida más al desánimo, das cabida más a los problemas, das cabida más a los afanes. ¿Qué haces por tu vida espiritual, joven? ¿Qué haces por tu vida espiritual? ¿Qué haces, amor? ¿Qué hace? Despierta ya, me decía de esa manera. Hasta mi hermano me hablaba el Señor. Dile que mi pueblo despierte ya. ¿Qué haces? Muchas veces te enfocas en lo terrenal. Está bien, hermano, tenga todo, pero no te descuides en tu vida espiritual. Tenga todo aquí, es bueno, pero tu vida espiritual está en peligro. Tu vida espiritual, iglesia. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Él, iglesia, sobre todas las cosas. Tienes que hacerte fuerte aunque eres débil. Di: yo soy fuerte. Aunque eres pobre, di: yo soy rico. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Donde de esa manera el Señor me hablaba fuertemente, hermanos. Y el Señor me decía: yo voy a pedir cuenta a cada uno de ustedes. Porque el Evangelio, me decía, ha sido regado por todo el mundo, hermanos. Nadie tendrá excusa delante del Señor. Nadie dirá: a mí no me predicaron. Un día te predicaron la palabra de Dios. Nadie dirá: no, a mí nunca me predicaron, hermanos. Aquí en todos lugares el Evangelio está corriendo, iglesia. Pero nosotros, hermanos, conociendo la palabra, tenemos que buscarle al Señor Todopoderoso con corazón dispuesto, hermanos. Si te falta amor, dile: Señor, dame tu amor para poder amar. Sé que no es fácil. Yo cada día le digo: Señor, ¿de qué me vale predicar de aquí a allá si no tengo amor? De nada soy. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Pide amor, iglesia. Los dones un día se acabarán. Los talentos un día se acabarán. La ciencia terminará, pero el amor nunca, hermano, desvanecerá, iglesia. Si tú eres un cristiano, una cristiana que no tienes amor, entonces ¿por qué no has conocido a Dios? Porque aquel que ha conocido a Dios tiene amor en su corazón. Y si hasta ahora no tienes amor, preocúpate.
Preocúpate por buscar ese amor del Padre, iglesia. El Evangelio es amor. El Evangelio no es de envidia, no es de celos, iglesia. El Evangelio es trabajar en unidad y en amor, iglesia de Cristo. Pero en estos tiempos, dentro de la iglesia, entre los hermanos, no nos amamos, sino que nos miramos como enemigos. Tú le miras a tu hermano como un rival. Que dice la palabra de Dios que mi lucha no es contra carne ni sangre, iglesia. Tu lucha no es contra tus hermanos, ni con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos. Tu lucha es con esos principados y potestades de las tinieblas, iglesia. Pero en estos tiempos al revés. Creo que al revés has entendido la palabra. Tú luchabas de frente con tu hermano y con tu hermana, pero no basta lo espiritual, iglesia. Y a su nombre, alaba al Señor Todopoderoso. Por eso dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aunque la maldad se aumenta aquí en la tierra, iglesia, tu amor hacia Dios no tiene por qué enfriarse. Aunque venga lo que venga, hermanos, aquí en la tierra, sea terremoto, sea enfermedades, pestilencias, sea lo que sea de venirse aquí en la tierra, iglesia, tu amor hacia Dios no se puede enfriar. Tú tienes que seguir creyendo en el Señor y confiando. Si Él te soltó una promesa, agárrate de esa promesa y créele al Señor de lo que va a hacer contigo, hermano, hermana. Pero tu amor hacia Dios no se tiene que enfriar, iglesia, sino que tiene que encenderse más. Tú tienes que amar más a Dios. Vienen problemas, más ama a Dios. Ves que en casa alguien se levanta, ama más a Dios. Ves que no tienes trabajo, ama más a Dios. Ves que te dejaron todos, ama más a Dios, iglesia. Ámale al Señor sobre todas las cosas. Que tu amor es a Dios, que nadie y nada, iglesia, lo puede enfriar, iglesia de Cristo. Ni la ciencia médica te haya desahuciado o te haya detectado una enfermedad, ni eso, hermanos, puede apagar tu amor al Señor, iglesia. Tú tienes que entender, iglesia de Cristo, mientras que estamos aquí en la tierra, este cuerpo va a sentir el aire, este cuerpo va a sentir el dolor. Y que estamos en esta tierra, hermanos. Pero tienes que darte cuenta, iglesia, que con ese dolor no entrarás en la presencia de Dios, iglesia. Aquí en la tierra estarás con ese dolor. La ciencia médica te ha desahuciado, tal vez con una enfermedad. Pero eso, aquí en la tierra, tu cuerpo solamente siente el dolor. Pero déjame decirte, iglesia, de lo que está dentro de ti, ¿quién lo puede matar? No hay nada ni nadie, mis amados hermanos. Tú tienes que levantarte, iglesia, aunque no tengas fuerza, pero tienes que levantarte, pueblo de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Y dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cuántos están preparados para aquellos tiempos, iglesia? ¿Cuántos de ustedes que están aquí están preparados? Y si te falta, preocúpate, iglesia. Debemos de estar listos, sí, preparados. Y a su nombre, y a su nombre, alábale al Señor Todopoderoso. De una de otra manera el Señor habla a su pueblo, hermanos.
anticipando, advirtiendo, dando alerta. Anticipa. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos estar listos y preparados, iglesia. Y si tú estás sirviendo sola en casa, sea tu mujer o varón, sigue orando por tu casa.